Matilde, ¿qué tal? Hola, Rocío. Mañana que termina, tenemos que hacer una convivencia, ¿no es cierto? Tenemos que hacer una actividad para cerrar el año, ¿ya? Muy bien. Y hay algo que estoy haciendo mal, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Ah, acá, tengo que compartir la pantalla. Ah, no, tengo que abrir, ¿no? Ya, perfecto. Aquí, no, pero si no es el que sirve, este que está aquí sirve, ahí sí. Ya. Y vamos a empezar a grabar. Grabar en la computadora. Recording in progress. Ya, algunos aspectos de lo que vamos a ver en esta clase ya fueron vistas en la clase de sexualidad y cerebro, ¿ya? Pero aquí está más bien tocada los aspectos fisiológicos. Así que vamos a hacer esta clase, ojalá que salga todo bien, siendo la clase número 19, penúltima clase del año 2021. Vamos a hablar sobre algunos aspectos de diferenciación sexual, ¿ya? Y de intersexualidad, y un poquito de la pubertad. Entonces, al finalizar esta clase, ustedes podrán explicar las bases de la diferenciación sexual, algunos aspectos que ya los sabemos, ¿no es cierto?, y relacionar la pubertad con los grandes cambios hormonales. He estado chequeando que tal vez esta clase dure poco, ¿ya? Así que si dura poco, ¿no es cierto? No nos vamos a hacer ningún problema. Ya lo vamos a poner acá arribita, ahí está. Bueno, ustedes ya saben el cariotipo y el genoma humano, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas en las células, de los cuales 22 pares son autosomas y un par correspondería a cromosomas sexuales, ¿ya? Que se les conoce como cromosoma X o cromosoma Y. Y la característica que va a tener estos dos cromosomas que son muy diferentes. En general los cromosomas, los pares de cromosomas son parecidos, ¿ya? Tienen brazos largos, telómeros del mismo tamaño, más o menos la misma ubicación respecto al centrómero, pero en este caso hay una especie de dimorfismo, ¿cierto? Dimorfismo respecto de la forma que tiene el cromosoma X y el cromosoma Y. El cromosoma Y prácticamente no tiene centrómero, sino que una punta de ella sería el centrómero, tiene dos brazos Q, ¿no es cierto? Y dos cromátidas. Es pequeñito, tiene pocos genes, pero tiene un gran gen, que sería el gen SRI, que es el gen determinante del sexo masculino, ¿ya? Al menos desde el punto de vista genético, determinante genéticamente. Entonces, ¿sí? ¿Cómo se le, no sé si todavía usa esa nomenclatura de cómo clasificar eso de los centros? ¿Todavía existe eso de metacéntrico, submetacéntrico? ¿O ya no se usa mucho? Yo creo que sí se usa, sí, yo creo que se puede usar, que tú te refieres si está más o menos equidistante claro. Respecto de los... Ya, sí, yo creo que se usa. Sí, por ejemplo, el cromosoma ahí nosotros le decíamos telocéntrico. Claro. El centrómero estaba en el telómero, claro, telocéntrico. Sí, a ver, ¿quiere decir algo? No, está jugando con alguien, está bien. Está bien que seamos como niños, podamos jugar, ¿no es cierto? Eso muy bien. Ya, perfecto. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que tener súper claro es que probablemente uno de los exámenes más simples, fáciles de hacer y valiosos que uno podría hacer cuando uno tiene dudas sobre la sexualidad de un niño es hacerle un cariotipo, ¿no es cierto? Ver qué cromosomas tiene. Porque podría darse el caso de una niña, voy a dar un ejemplo de un caso clínico. Ya lo vamos a ver más enseguida, pero igual ponérselo inmediatamente como un ejemplo. Dos padres reciben a su hija que presenta caracteres sexuales secundarios externos visibles como mujer. Y la crían como mujer. A los 12, 13 años empieza a desarrollar sus mamas, y a los 16 años ya tiene mamas muy grandes, muy grandes, ¿ya? Pero no tiene menarquia. Entonces se la lleva al ginecólogo, el ginecólogo revisa y resulta que tiene testículos, le hace una ecografía, no tiene útero, no tiene ovarios,
tiene una vagina corta y claramente se hace un cariograma y tiene un cariotipo XY. Y fue creado todo el tiempo como mujer, ¿ya? Porque tenía caracteres sexuales secundarios como mujer, no como hombre, pero su cariotipo es masculino y los niveles de testosterona son niveles de testosterona incluso mayores que un hombre. Tiene altos niveles de testosterona y altos niveles de LH. ¿Qué significa eso? Significa que tiene una resistencia a la testosterona. Y como los caracteres sexuales secundarios externos requieren la presencia de, para el caso del hombre, requiere dihidrotestosterona, entonces claramente es lo más probable que esta persona tenga una resistencia al efecto de la dihidrotestosterona. Se le puede hacer un examen de unión de testosterona receptor, se debe ver que no se pega al receptor, y después de eso, cuando uno ya está seguro de todo eso, entonces tiene una insensibilidad androgénica, ¿ya? Un síndrome de insensibilidad androgénica. ¿Y qué se hace en ese caso? Simplemente se tiene que remover los testículos, porque ya están generando mucha testosterona, y le está generando, esa testosterona se está transformando en estradiol. Le está generando la gran cantidad de efectos en las mamas. Entonces, y además cuando una persona tiene así mucho testosterona, a mí incluso me lo dijo un urólogo hace poco, porque fui para que me examinara, me dijo, tengo que ver el nivel de testosterona que tiene. Y lo encontró que no estaba tan bueno, dijo, lo voy a tener que dar testosterona. Y me dijo, pero el único problema es que le voy a dar un cáncer testicular. Le dije, no, muchas gracias, no, hasta ahí no llegamos, no quiero que me ponga ninguna, prefiero ver la forma de, ¿no es cierto?, de masculinizarme de alguna forma, pero no inyectándome testosterona ni nada. Así que no quiero tener... Bueno, esa es la misma situación en esta persona, este niño que fue criado como niña, que al extirparle los testículos, obviamente hay que después dejarle un suplemento con estrógenos, ¿ya? Para que mantenga un nivel normal, y esa niña va a seguir siendo niña, porque toda su vida ya tiene la identificación, tiene la identidad sexual como niña, ¿ya? Entonces se le cortan los testículos, se le da, suplementa estrógenos, y se le explica que nunca va a poder quedar embarazada, que nunca va a tener una menarquia. Su menarquia nunca la va a tener, porque no tiene útero. ¿Se dan cuenta? Es un caso interesante y todo parte porque quizás ¿no es cierto?, sus caracteres sexuales eran un poquito ambiguos, pero se pensó al tiro que era mujer, ya nunca se sospechó y no se le hizo un cariotipo al tiro, que podía haber sido muy bueno, ¿no es cierto?, para saber, en fin, qué es lo que estaba pasando. ¿Esa insensibilidad a los andrógenos es un problema en los receptores? Sí, pues, sería, claro, ahí tenemos un problema que el receptor está mutado, está alterado, ¿ya? Tiene alguna alteración. Hay una cuestión genética detrás de eso. Y hace que la persona tenga todo el cuadro clínico. Ya. Digamos, entonces sabemos que hay dos tipos de cromosomas, normal, esto en todas las especies, no solamente en nosotros, hay dos tipos, son los autosomas y los sexuales. Y esto ya lo vimos ya, y acá tendríamos la presencia del ¿no es cierto?, del cromosoma Y, que aquí en este esquema se ve que igual tiene un poquito, no es que no tenga, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, un centrómero, lo tiene, ¿ya? Y tiene en el brazo corto tendría al gen SRI. Gracias a esta capacidad que nosotros tenemos, entonces todos los seres sexuados podemos producir, en general la mayoría de nosotros producimos células sexuales que son haploides, ¿no es cierto? Y esas células sexuales por el acto sexual se logran encontrar, se logra la fecundación, y después de la fecundación, ¿no es cierto?, la fertilización, el huevo fecundado puede implantarse ¿no es cierto?, en el útero,
y comunicarse y generar ¿no es cierto?, una relación de sincicio trofoblasto con el útero, con el cual va a tener todos los 9 meses de, ¿no es cierto?, de alimentación a través de la placenta, ¿ya? Y de oxigenación. Se va a oxigenar y se va a alimentar y va a excretar, todo a través de la placenta. Entonces, ese es el ambiente uterino que vamos a tener. Es un ambiente que es bien interesante. A mí, que me gusta la medicina de altura, es muy hipóxico el ambiente en nuestra vida fetal. Es un ambiente hipóxico. De hecho, hay un pediatra famoso aquí en Chile, pediatra de la Chile, se llama doctor Aníbal Llanos. Es pediatra, es profesor de fisiopatología, pero él es experto en medicina de altura. ¿Y sabe lo que hace? Hace experimentos con fetos de llamas. Es bien interesante. Viene acá a Putre y hace el análisis in situ en las mismas llamas. Y en las alpacas y en todos estos animalitos que viven arriba. Y él hace el análisis de la vida fetal. Y donde los bebés los fetos de las llamas y de las alpacas son muy hipóxicos. La sangre que le va llegando, ¿no es cierto?, por el sistema placentario es muy hipóxica. Porque imagínense, arriba ya tan hipóxico, la cantidad de oxígeno que le puede dejar la madre al feto es mucho menor todavía. Así que hay un modelo muy interesante que ha sido desarrollado por el doctor Llanos, un chileno que se ha dedicado a ese tipo de estudios. Ya, entonces, una vez que el organismo nace, cuando nacemos, ¿no es cierto?, y nos desarrollamos, empezamos a crecer, tenemos toda nuestra vida infantil, después tenemos nosotros la pubertad, se desarrollan todos nuestros caracteres sexuales secundarios visibles, ¿no es cierto?, y la mujer tiene la menarquia, y el hombre normalmente, ¿no es cierto?, ya a esa edad también se ha desarrollado sexualmente, y ya pueden los dos ser nuevamente padres, o sea, por primera vez pueden ser padres, perdón, y generar una nueva vida, ¿ya? Juntar sus gametos haploides y volver a generar una nueva vida ahora en el vientre materno, ¿ya? Y así la vida se va, ¿no es cierto?, continuando interminablemente, entre comillas. Entonces, podríamos decir que la diferenciación sexual va a incluir todos aquellos aspectos de sexo genético, ¿no es cierto?, sexo gonadal y sexo fenotípico o genital, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que se ve. El sexo gonadal va a tener que ver con el tipo de gonadas que hay. El sexo genético va a estar presente, ¿no es cierto?, con los cromosomas. Entonces, de esa manera podríamos, entre comillas, caracterizar la masculinidad o la feminidad, ¿no es cierto?, de una persona. Pero ya sabemos que, por eso que está entre comillas, hay más elementos. Aquí solamente estamos hablando de elementos biológicos, ¿cierto? Ya. Y en este análisis tenemos que entender que a la quinta semana las gónadas son indiferentes, ya sea si es hombre o mujer, ¿ya? Independientemente del fenotipo, o sea, del genotipo, ¿ya? Independiente del genotipo, hasta las 5 semanas las gónadas no se han desarrollado. Están ahí esperando, ¿no es cierto?, que les llegue el estímulo o no les llegue el estímulo. ¿Cuál es el estímulo que están esperando? El estímulo del producto del gen SRI, ¿ya? El factor de diferenciación testicular, ¿ya? O el factor determinante de testículo, ¿ya? También tiene varios nombres. Es una proteína que está producida por el gen SRI. Si esa proteína se presenta, ya empieza la diferenciación hacia testículo en la semana sexta o séptima. Si el factor no se presenta, los ovarios esperan un poco, el tracto, digamos, femenino espera un poquito, pero espera, y hasta la semana novena espera. Si ahí no hay nada, se desarrolla ovario y ocurre todo el proceso de diferenciación sexual femenina. Pero como ocurre primero el masculino, entonces vamos a ir por el masculino. Entonces se termina el sexo gonadal, entonces rápidamente a la sexta semana de vida, y vamos a tener en cualquiera de las dos gonadas en general dos tipos de células, una célula germinal y una célula, ¿no es cierto?, granular, ¿ya?
Esos dos son los tipos de células que vamos a en general tener, o se llaman germinativas o secretoras, ¿ya? Son células germinales o células secretoras. Ya, en el caso de las células germinativas germinales, en el caso de los testículos, vamos a tener las espermatogonias. Y en el caso de las células germinales más femeninas, vamos a tener una estructura grande, ¿no es cierto?, que inicialmente van a ser oogonias, pero que después pasa a ser un folículo, ya con toda una capa de células que va rodeando al ovocito. Ya, pero vamos a seguir por el lado masculino primero, ¿ya? Entonces, tenemos desarrollados los testículos, y los testículos vamos a desarrollar dos capas de celulares, las células germinales y las células, ¿no es cierto?, secretoras. Entre las células secretoras vamos a tener dos tipos de células para el caso de los testículos. Célula de Sertoli, que produce la hormona antimileriana, y que después de producir la hormona antimileriana se transforma en una célula nodriza, ¿ya? La célula de Sertoli es una célula muy gigante, donde adentro están es como una fábrica de espermios. Adentro de la misma célula están los espermios siendo manufacturados, ¿ya? Entonces, una célula muy hermosa, bonita, como una especie de fábrica, ¿no es cierto?, como una especie de nodriza, que va dando todo el ambiente, le va dando el microambiente, le va dando todos los nutrientes para que los espermios se vayan desarrollando. Pero antes de que eso pase, lo que pasa es que esta célula, Sertoli, antes de ser una nodriza y todo eso, es la célula que se encarga de inhibir el desarrollo de la vía aérea femenina, de la vía sexual femenina, ¿ya? Por eso produce una hormona peptídica que se llama antimileriana, ¿ya? Que lo que hace es inhibir los conductos de Miller. Entonces, el primer rol de la célula Sertoli es generar una hormona glicopeptídica, ¿no es cierto?, que va a inhibir el desarrollo del conducto de Miller. Pero después, el rol más importante que tiene la célula Sertoli es generar, ¿no es cierto?, un microambiente para el crecimiento de los espermatozoides, ser una célula nodriza donde están creciendo, ¿no es cierto?, y formándose, como ensamblándose los espermios. Además de esta célula Sertoli, tenemos una célula endocrina, ¿no es cierto?, la célula de Leydig, cuyo principal rol es el rol de ser fabricante de la testosterona. Entonces, tiene una vía esteroidogénica, ¿no es cierto?, para la síntesis de testosterona. Y la célula de Leydig también puede, ¿no es cierto?, gracias a la presencia de las 5-alfa reductasa, producir estrógenos a partir de la testosterona, ¿ya? Entonces, tenemos también esa posibilidad. Y eso es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en el caso de una persona XY que tiene resistencia a la testosterona. Si es así, probablemente esa persona va a estar produciendo una gran cantidad de estrógenos a partir de la testosterona. Bueno, en presencia de todas estas células funcionando y todo este ambiente funcionando, se va a generar el sexo fenotípico, ¿no es cierto?, que es un tracto genital masculino externo e interno. El interno va a tener la próstata, las vesículas seminales, los vasos deferentes, el epidídimo. Y el genital externo estaría formado por el escroto y el pene, pero esto estaría fundamentalmente estimulado por la dihidrotestosterona, escroto y pene, ¿ya? Entonces, aquí requiero la presencia de la dihidrotestosterona. Y acá requiero, ¿no es cierto?, en este otro caso, solamente la presencia de testosterona. Ya, ahora nos vamos para el lado del desarrollo femenino. Entonces aquí hemos esperado, ¿no es cierto?, que aparezca el factor de desarrollo testicular, el TDF, y como no apareció, ocurre el desarrollo de lo que se llama por defecto de los ovarios. Entonces los ovarios van a desarrollar células germinativas y células, ¿no es cierto?, secretoras. Las germinativas, ya sabemos, son las oogonias, y las secretoras van a ser las células granulosas y células de la teca, ¿ya? Las de la granulosa lo que van a hacer es van a colocarse alrededor de la oogonia y formar el folículo, ¿ya?
Y las células de la teca tienen una función fundamentalmente a través de la síntesis de progesterona y estradiol. Pero las células de la granulosa también colaboran en la síntesis de estradiol. ¿Ya? Entonces, estas dos, granulosa y teca, síntesis de estradiol, teca sola, síntesis de progesterona. ¿Ya? Esa sería la que estarían haciendo. Y si uno tuviera que decir a grandes rasgos cuál sería como lo más relevante de diferencia entre las vías, la vía del, ¿no es cierto?, del conducto de Mülleriano, ¿no es cierto?, o el otro conducto, el conducto masculino, ¿no es cierto?, la gran diferencia va a estar dada porque en el conducto Mülleriano, hacia la vía femenina, no hay secreción de la hormona antimülleriana ni testosterona, que sí la hay en este otro conducto. Una vez que está en ausencia, seguimos siempre en ausencia, ¿no es cierto?, del efecto testosterona o hormona antimülleriana, sigue el desarrollo por defecto del tracto genital interno hacia trompa de falopio, útero y el tercio más interior o superior de la vagina. Y después el desarrollo del genital externo, que serían los clítoris, labios mayores y menores, y los 2/3 más inferiores o más exteriores de la vagina, ¿ya? Que sería lo que llamaríamos todo esto, conjunto de esto, el tracto genital externo femenino, ¿ya? Ya. Entonces, aquí está, esto ya lo habíamos visto, pero solamente para dejarlo en claro, ¿no es cierto? Genitales internos, próstata, vesícula, vaso deferente epidídimo, genitales externos, escroto, pene. Esto depende de la dihidrotestosterona. Esto depende de la testosterona. Y estos que están acá, en mujeres, no dependen de nada. Dependen de que ojalá no haya, ¿no es cierto?, efecto de testosterona, ni dihidrotestosterona, ni efecto de antimülleriano. En el caso de que no hay, se van a desarrollar por defecto. ¿No es cierto? Trompa de falopio, útero, tercio superior de la vagina, genitales internos y los genitales externos, clítoris, labios mayores, labios menores, 2/3 inferiores de la vagina. Ahora, una cosa interesante que decir a este mismo evento es que supongamos que en una mujer existiera el efecto en una bebé, que está, digamos, un feto bebé, ¿no es cierto?, tuviera efecto que es XX, no tiene antimülleriana, no tiene, digamos, efecto de hormona testosterona, no tiene, pero podría tener efecto androgénico, de andrógenos suprarrenales. Si llega a tener efecto de andrógenos suprarrenales, entonces puede ser que los genitales externos puedan eventualmente parecerse a los genitales externos masculinos. En el caso de un niño, una niña que está siendo influenciada por efectos androgénicos, ya sea de la madre o del mismo, ya que el mismo niño tenga un efecto androgénico grande. Y en ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a detener el desarrollo del clítoris, labios mayores y menores, 2/3, y va a aparecer el desarrollo de un escroto y de un pene. ¿Ya? Eso. ¿Me parece o se desarrolla? Se va a desarrollar como si fuera así. Ahora, supongamos, la otra situación es que el niño nació, perdón, la niña nació, y ya se ha desarrollado digamos, sus labios menores, mayores, todo eso, y ahora aparece el efecto androgénico, perdón, suprarrenal androgénico. En ese caso lo que ocurre es que el clítoris se agranda nomás, pero el resto no se agranda, ¿ok? Entonces va a depender de en qué momento ocurre como el exceso suprarrenal androgénico, el efecto que se le va a producir al recién nacido, ¿ya? Ya, bueno, y aquí solamente para hacerlo visual, que esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? En neuro también lo habíamos visto. Hasta la 5ª semana los genitales serían sexualmente indiferentes. Después, en presencia del gen SRI, se empieza a desarrollar, ¿no es cierto?, por el efecto de la influencia del factor determinante de testículo, los caracteres sexuales, ¿no es cierto?, internos y externos, ¿no es cierto?, con el surco, con el pene, los pliegues urogenitales fusionados, presencia de la sustancia inhibidora mülleriana, y testosterona, se va a producir, ¿no es cierto?, un pene adecuado y un escroto correctamente bien cerrado.
Y en el caso de la mujer, se espera a las 9 semanas y si no hay testosterona ni hormona antimileriana, se va a desarrollar todos los surcos, los labios, la vagina, ¿no es cierto?, el glande y todas las estructuras correspondientes. Ahora, ¿cómo se llaman estos grandes estructuras que están indiferenciadas? Al principio se van a llamar ductos millerianos y los ductos de Wolffianos. Millerianos, aquí yo me hago un acrónimo, así de ayuda de memoria, M de mujer, ¿ya? Y así al tiro me acuerdo. Y esto tiene que ver con el desarrollo de todas las vías femeninas. Y el otro Wolffiano ya no tengo por qué acordarme, ya sé que esta mujer, el Wolffiano sería el de hombre, ¿cierto? Hace desarrollo de hombre. Y en presencia del gen SRI, ¿no es cierto? Y la hormona antimileriana, entonces se van a desarrollar las vesículas, los vasos deferentes, el epidídimo y los testículos. Y en el caso de la mujer, lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que va a no desarrollarse toda la vía del Wolffiana y sí, por defecto, se desarrolla la vía, ¿no es cierto?, femenina. Pero, ojo que cuidado que cuando está el ducto Wolffiano desarrollado, lo que hace es que activamente inhibe y regresa, ¿no es cierto?, o atrofia el desarrollo del ducto milleriano, ¿ya? Tiene un efecto directo de atrofia o de regresión, ¿ya? Ya, y acá estaba, ¿no es cierto?, aquí les voy a pedir que ustedes me ayuden para como hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora y ver cómo estamos, ¿no es cierto?, en la clase, si es que estamos o no estamos en la clase. Así que, Max, yo sé que tú estás aquí en la clase, ayúdame a leer esto. Sí, léelo. Niña desarrolla ginecomastia en su pubertad, pero a los 17 años no presenta amenaza. Exploración. No presenta vellosidad púbica o axilar. Vagina corta, si hay testículos. No presenta útero ni ovarios. Genotipo XY. Niveles de testosterona y LH elevados. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica? Eso, ya. Ahora alguien que diga cuál es la hipótesis diagnóstica, por favor. Hay una resistencia a la testosterona que había mencionado, ¿no? Claro, Insensibilidad claro. a los andrógenos. Aquí hay una insensibilidad a los andrógenos, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando. Y si hay insensibilidad, porque claramente tiene alto la testosterona y no está haciendo nada la testosterona, ¿no es cierto? No está generando su efecto. Y otra cosa que me puede ayudar es que tengo la testosterona alta y tengo la hormona trófica alta. Cuando pasa eso, se parece un poco a cuando uno tiene, supongamos, la FSH alta y la hormona T3-T4 alta. Podría pasar eso, ¿no? O que tenga, a ver, quizás eso no es tan buen ejemplo, que tenga la hormona, la somatotrofina, la GH alta, es que tiene que ser algo que vea la resistencia, es más fácil la insulina, ¿no es cierto? En el caso de la insulina es más fácil darse cuenta. Y yo tengo el azúcar alta y la insulina está alta, entonces es como raro. ¿Cómo puede ser que si la insulina lo que hace es bajar y el azúcar está alta y la insulina está alta? Es como raro, ¿no es cierto? Es como no corresponde. Aquí lo mismo, la hormona que da origen a la liberación de testosterona está alta. Entonces, cuando produce testosterona, por retroalimentación negativa debería inhibirse, pero no se inhibe. ¿Qué está pasando entonces? Que el efecto que hace la testosterona no se está generando. No hay efecto de testosterona. Eso es lo que uno puede decir. ¿Cómo lo puede demostrar? Se puede demostrar con una prueba en fibroblastos. Se saca un fibroblasto ¿no es cierto?, de la zona que uno quiera probar, por ejemplo, testicular, de alguna parte, fibroblasto, y se le hace una prueba de unión, a una testosterona marcada radioactivamente. Se hace que se pegue, se da un tiempo de incubación, después se lava, y se mide la radioactividad. Si la radioactividad se mantiene alta, significa que hay buena pegada. Si no hay nada de radioactividad, significa que no se pegó nada, y salió volando. Entonces se puede medir de esa forma con el ensayo de prueba de unión de la testosterona radioactiva. Esa es una forma de probarlo. Ahora, la pregunta es, en este caso, ¿es necesario extirpar los testículos, sí o no?
¿Y por qué? Yo creo que sí, porque al tener una insensibilidad bioquímica, estas personas crecen y se desarrollan como mujeres, y también leía que al expresarse fenotípicamente como mujeres, también la identidad viene a ser como mujer. Ellas se sienten mujeres. Ya, bien todo eso, pero me refiero a si la testosterona estimulando el testículo puede eventualmente, o los mismos testículos, puede generar esto una tumoración o un cáncer testicular. ¿Hay riesgos? Cuando, sí, acuérdense lo que me dijo el médico a mí, ya, eso. Entonces se extirpan por eso, para evitar el riesgo de cáncer testicular. Y cuando se eliminan los testículos, ¿qué se elimina entonces en ese paciente? La fuente de estrógenos, porque la testosterona se puede transformar en estrógeno. ¿Cómo se transformaba en estrógeno? Por la enzima, hay una enzima que hace eso. ¿Cómo se llamará esa enzima? La 5-alfa reductasa. Es una enzima que te permite transformar, ¿no es cierto?, la testosterona en estrógenos, ¿ya? Y por lo tanto esta persona, por eso que tenía, cuando le vino el aumento de las hormonas sexuales en la pubertad, por eso se le aumentó mucho, obviamente se le desarrolló mucho la hormona testosterona, y eso le generó mucho estrógeno, y eso le generó el crecimiento de sus mamas, ¿ya? Y todo eso, toda su hipertrofia mamaria, ¿no es cierto?, por efecto de la testosterona que se estaba transformando en estrógeno, ¿ya? Eso. Entonces ahí está la explicación de por qué le crecieron las mamas. ¿Se dan cuenta? Ya, ahí vamos bien hasta ahí. Entonces, aquí para ir cerrando esta primera parte, bueno, tenemos que entonces tenemos un rol esencial del gen SRI ligado al cromosoma Y, ¿cierto?, que donde esté presente va a generar, ¿no es cierto?, al menos el desarrollo genético, ¿no es cierto?, el desarrollo fenotípico hacia el fenotipo masculino. Entonces, si la mujer no tiene, se desarrolla con todos sus caracteres sexuales hacia mujer. Si el hombre lo tiene, se desarrolla como ¿no es cierto?, normalmente como hombre. Pero si una mujer lo tiene, también se desarrolla como hombre. Y esa es un poco la clave de este esquema. Aquí yo tengo cromosómicamente, genéticamente, una mujer, pero que es hombre desde el punto de vista de su desarrollo sexual, ¿ya? Es un hombre XX. Y aquí tengo una mujer, un hombre XY, pero al carecer del gen es mujer, ¿ya? Porque es el gen que es determinante del testículo. Entonces, al no tener testículo, va a ser fenotípicamente mujer. Y esta mujer, al tener el SRI, va a ser fenotípicamente hombre, ¿ya? Entonces, el sexo cromosómico o genético no es igual que el sexo fenotípico. ¿Por qué? Porque va a depender de la presencia o no del gen SRI. Y ojo que como el SRI es determinante de testículo, entonces vamos a tener que decirlo más claramente. Este es un hombre genéticamente XX, pero gonadalmente es hombre. ¿Por qué es hombre? Porque tiene el factor determinante de testículo. Entonces su gonada se desarrolla en el testículo en este caso. Y sus caracteres sexuales secundarios, o sea, su fenotipo también es hombre, ¿ya? Aquí tengo un hombre que lo único que tiene de mujer es su cariotipo XX, pero todo el resto ha desarrollado como hombre. Y aquí tenemos una mujer que tiene todo lo que corresponde a una mujer, excepto su cariotipo masculino. ¿Por qué? Porque en este caso, al no tener el SRI, va a tener, ¿no es cierto?, ovarios, y va a tener todos el fenotipo de mujer, aun cuando tenga el cromosoma, un solo cromosoma X y el otro cromosoma Y. Pero lo que demuestra este ejemplo, un buen ejemplo, demuestra la potencia que tiene el gen SRI, ¿no es cierto?, para el desarrollo de los
de los gónadas y del fenotipo, ¿vale? Ya. Ya. Ahora vamos a pasar un poquito hacia los hermafroditas y pseudohermafroditas, ¿ya? Entonces, ¿qué será un hermafrodita? Un hermafrodita es aquel que tiene ambas gónadas, es decir, tendría que tener testículos y, ¿no es cierto?, y ovarios, ¿ya? Y este sería, entonces, el más frecuente, dice acá, es el hermafrodita lateral, con un ovario en un lado del cuerpo y un testículo en el otro lado. Entonces, las mujeres se virilizarán si son hermafroditas y los hombres se feminizarán. Y aquí probablemente la razón de esta situación serían contaminantes ambientales. No sale la epidemiología de esto, no sale el porcentaje de la población, no lo sé, ¿ya? La otra posibilidad serían los pseudohermafroditas, que van a presentar anomalías en etapas posteriores al desarrollo gonadal, ¿no es cierto?, con la presencia de gónadas de un solo sexo y los genitales externos del sexo opuesto. Y ahí tenemos todas estas posibilidades. Tenemos el síndrome de la insensibilidad completa al andrógeno, que es lo que acabamos de ver con esa niña que nació, es X, ¿no es cierto?, era XY, pero tenía producción de testosterona y era totalmente insensible. Por lo tanto, se desarrolló como mujer, ¿ya?, por su insensibilidad al andrógeno. También puede ser una insensibilidad parcial al andrógeno, o puede ser por una deficiencia de la 5-alfa reductasa antes de la pubertad, y si es así, entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, la incapacidad de transformar la testosterona en, ¿no es cierto?, en estrógenos. Claro. O deficiencia de la 5-alfa reductasa después de la pubertad. O podría ser la otra posibilidad de la hiperplasia adrenal congénita, que la vamos a chequear inmediatamente, ¿ya? Entonces, partimos con la insensibilidad completa a andrógeno, ¿cierto?, que es lo que habíamos chequeado inicialmente. Ya, entonces, aquí tenemos una niña que desarrolla las mamas normalmente, a los 16 años no presenta regla, tiene escasa velocidad, el examen revela testículos que no han descendido, vagina corta, sin útero, sin vagina, o sea, tiene una vagina pequeña, ¿no es cierto?, no tiene ovarios, no tiene receptores de testosterona ni de dihidrotestosterona, ninguno de los dos. Los niveles plasmáticos de testosterona son normales o un poquito altos y LH alta. Sus testículos se remueven porque pueden generar neoplasia y se le da una terapia con estrógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué característica va a tener? Va a tener un patrón de pelo parecido al femenino, siendo que es XY. Tiene mamas, testículos no descendidos, sin trompa de falopio, sin útero, no tiene epidídimo, no tiene vaso deferente, no tiene vesículas, porque recordemos que para que esto ocurran, necesitamos el efecto de la testosterona. No tiene escroto, ni tampoco pene, porque para que eso se desarrolle necesita la dihidrotestosterona, que tampoco está. Tiene una vagina corta y tiene genitales femeninos externos. Es infértil, no presenta menstruación y presenta una identidad de género femenina, ¿ya? Ahí tenemos entonces la primera situación. Veamos la segunda situación, que sería un síndrome de insensibilidad completa al andrógeno versus una insensibilidad parcial. Entonces, aquí tenemos la persona, ¿no es cierto?, que es, ahora, genotipo XY, patrón del pelo, ¿no es cierto?, femenino, desarrollo de mamas femeninas, testículos no descendidos, útero, no trompa de falopio, no epidídimo vaso deferente, es decir, no tiene caracteres sexuales secundarios externos ni internos, vagina corta, genital externo femenino, es infértil, sin menstruación y presenta identidad de género femenino, ¿ya? Ese es el caso de la insensibilidad androgenética completa. Pero si la persona eventualmente pueda tener una insensibilidad parcial, ¿qué significaría esto? Que al mirar ustedes el mismo esquema que está aquí, ¿qué diferencia encuentran entre el esquema de uno y del otro? A ver si es fácil de verlo, ¿no es cierto? Solamente
así, a simple vista, el esquema de los dos, ¿qué se muestra ahí? De las dos personas. El desarrollo de la mama y la cabeza. Claro, ¿no es cierto? Ya tiene un pene, incluso tiene hasta pelo, ¿no? Pelo facial. Un poquito de pelo facial, mira el desarrollo de la musculatura, la pérdida, ¿no es cierto?, de la cadera, ¿se dan cuenta? Tiene un rasgo mucho más masculino que esta otra figura, ¿no es cierto? La mama mucho más pequeña, el pene que ya empieza a aparecer, ¿no es cierto?, y empieza a aparecer un poco de escroto. ¿Y por qué creen ustedes que aparecen todas estas cosas? ¿Cuál sería la razón? Sería porque es una insensibilidad parcial. ¿Qué significa que sea parcial entonces? Que hay un poquito de efecto. Y ese poquito de efecto a lo mejor le permitió que quizás descienda un poquito, le permitió el desarrollo del pene un poquito, le permitió, ¿no es cierto?, que la distribución de grasa sea una distribución de grasa y musculatura más masculina, le permitió el crecimiento de vello, quizás en zona masculina, le permitió incluso, miren acá, lo interesante, ¿eh? Yo le digo, yo no sé nada de identidad de género, pero esta persona, por el hecho de estar bajo el efecto de la testosterona, tiene en general una mayor identidad de género hacia masculino, ¿ya? Esta persona, porque la insensibilidad es parcial, entonces ya empieza a tener el efecto sobre su identidad de género, ¿ya? ¿Vale? Así que es interesante ese ejemplo. Ya, y otros ejemplos más, tenemos entonces la deficiencia de la 5-alfa reductasa, que estos son los dominicanos, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los dominicanos? Ya, entonces, esto para dejarlo ya más preciso, aquí tenemos antes de la pubertad y después de la pubertad. Entonces, antes de la pubertad tenemos niños, ¿no es cierto?, con aspecto, yo diría, con aspecto relativamente femenino, no totalmente, ¿ya? Entonces, presenta testículos no descendidos, presenta una próstata pequeña, presenta genitales externos femeninos, ¿ya? Femeninos, y usualmente son criados como niñas, ¿ya? Esto es lo que les pasa a estas personas antes de la pubertad. Una vez que llegan a la pubertad, ¿no es cierto?, los testículos descienden, el pene se agranda, ¿no es cierto?, y en la distribución de vello, la distribución de masa muscular, la distribución de musculatura, toda es masculina. Entonces, niñas que habían sido criadas como niñas y con aspecto de niñas, de repente, cuando les viene la pubertad, se transforman en hombres. Ya. ¿Qué les pasa a estas personas? ¿Y cuál es el estudio que se ha hecho? Es que estas personas no tienen el desarrollo de la dihidrotestosterona. Pero en la pubertad, ¿qué es lo que pasa? En la pubertad aparece mucha testosterona. Y es tanta la testosterona que aparece que efectivamente logra virilizar a estas niñas. ¿Ya? Las viriliza. Las transforma fenotípicamente en hombres. ¿Ya? Y normalmente y usualmente eso les transforma su identidad de género de femenina a masculina. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir ahí. Esto está estudiado, ya está estudiado así. Yo no estoy haciendo ningún juicio de esto, ¿eh? Estoy diciendo que esto ha sido simplemente estudiado y se ha determinado esto, ¿ya? Que basta y sobra con el exceso de testosterona para que la identidad de género cambie y se transforme la persona desde una persona con aspecto femenino a una persona con totalmente aspecto masculino e incluso con identidad de género masculina, ¿ya? Y aparentemente no habría tanto problema para el cambio de identidad, ya que las personas como que después aceptan que tenían una enfermedad, entre comillas, ya que les impedía el desarrollo sexual a su sexualidad, entre comillas, normal, ¿ya? Eso. No sé si hay alguna duda de este punto. De los que están escuchando en Zoom, ¿alguna duda? No, bien, profesor. Perfecto. Ya, muchas gracias. Ya, y para terminar, tenemos entonces aquí la hiperplasia suprarrenal congénita. En un caso no tratado, ¿ya? Sería entonces aquí una mujer que tiene aspecto
masculino. ¿Por qué? Porque tiene un clítoris grande que podría, entre comillas, parecer un pene pequeño, ¿no es cierto? Tiene excesivo vello facial, tiene una voz ronca, ya tiene un desarrollo mamario disminuido, irregularidad menstrual, infertilidad. Usualmente se tiene la identidad sexual femenina, ¿no es cierto? Pero son personas que tú las ves y tienen un aspecto más bien masculinizado, ¿ya? Y la causa de esto es la que justamente habíamos mencionado, que al tener una hiperplasia suprarrenal va a tener una gran cantidad de andrógenos suprarrenales circulantes. Y esos andrógenos circulantes son suficientes para producirle, ¿no es cierto?, los efectos que haría la testosterona, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se suprime el desarrollo mamario, porque tampoco desde los andrógenos suprarrenales no voy a poder producir estrógenos. Entonces, no se puede producir los estrógenos. Y acá efecto, por ejemplo, en la cara, en el pelo, distribución de pelo, eso es un efecto de la testosterona, que estaría siendo estimulado por estos andrógenos suprarrenales. El clítoris también agrandado, a pesar de que es un efecto que es producido por la dihidrotestosterona normalmente, pero en este caso el exceso de andrógenos suprarrenales también le va a producir este mismo efecto, ¿ya? Incluyendo también la menstruación irregular y la infertilidad. Ya, aquí tenemos algunas de las otras formas de ir explicando la hiperplasia suprarrenal congénita. Por ejemplo, los genitales son ambiguos al nacimiento, no aparece un pene, pero el clítoris parece muy grande, un genotipo XX. En este caso, por ejemplo, sabemos que una de las posibilidades para generar andrógenos suprarrenales es el déficit de la 21-beta-hidroxilasa. Nosotros sabemos que al generar este déficit se cae la vía de, ¿no es cierto?, de la mineralocorticoide y se cae la vía del glucocorticoide. Pero, ¿no es cierto?, se produce un estímulo de la vía androgénica, lo cual va a generar una masculinización en útero. Y hay otro efecto que es bien interesante, que es que como los glucocorticoides caen, entonces se produce un aumento de la ACTH, que sí va a generar una hiperplasia suprarrenal, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que se puede hacer es corrección quirúrgica de los genitales externos ambiguos y reemplazo hormonal para suplementar déficit y bajar de esa manera el ACTH, que es la que va a mantener por el loop, así de forma constante, la hiperplasia suprarrenal. Siempre va a estar alta, porque va a tener siempre bajo cortisol y siempre bajo aldosterona, pero más bien cortisol aquí el que está jugando el efecto de reglamentación, ¿cierto? Entonces, al estar bajo siempre va a estar alto ACTH, entonces tengo que reemplazar, dar los glucocorticoides que correspondan para que ACTH se mantenga normal y la hiperplasia se pare, no siga tan grande como va a seguir en ese caso. Ya. Bueno. Me queda poquito. ¿Terminamos o quiero hacer un break? ¿Terminemos? Ya. Bueno, la pubertad, en realidad aquí hay solamente simples cosas que quería mencionar, que ya lo hemos dicho, pero de todas maneras para completarlas en esta clase. Empezamos en la cuarta semana, ¿no es cierto?, gestacional, la secreción GnRH. Ya, es una secreción que obviamente va a dirigir todo el eje hipotálamo hipofisiario gonadal, ¿no es cierto? Y de esa manera ya empezamos entonces el estímulo sobre la gónada que está indiferenciada. Recordemos que hasta la quinta semana la gónada está indiferenciada, pero ya en la cuarta semana empieza la secreción, como para preparar, ¿no es cierto?, a los receptores. Ya después de pasada la determinación de las gónadas hacia testículo u ovario, ¿ya? En la 10ª semana o 12ª semana se va a iniciar la secreción de LH y FSH, ¿ya? Entonces, en este caso, estas dos hormonas ya sabemos que son las que van a regular la secreción de las hormonas sexuales. Y en la pubertad vamos a tener, ¿no es cierto?, una secreción pulsátil de GnRH que va a dar origen también
a ciclos, ¿no es cierto?, de producción de hormonas sexuales. Uno de los primeros eventos, ¿no es cierto?, serían súper grandes pulsos REM de LH, ¿ya? En la fase ocular del sueño vamos a tener grandes pulsos de LH. Otro efecto que podemos tener es la upregulation del receptor GnRH en los gonadotropos, ¿ya? Entonces también otra posibilidad para, ¿no es cierto?, generar el proceso de la pubertad. Y al aumentarse la presencia de testosterona y estradiol en el cuerpo circulantemente van a aparecer los caracteres sexuales secundarios, ¿no es cierto?, que empezamos a notar ya desde la pubertad. Entre ellos, por ejemplo, en el hombre, todo lo que está aquí abajo, ¿no es cierto?, músculo más desarrollado, vello más grueso, más largo, vello en brazo y pierna, vello facial, en promedio pies y manos más grandes que las mujeres, tórax y hombros más anchos, osamento y cráneo más pesado, masa muscular y fuerza física más grande, la voz más grave, ¿no es cierto?, depósito de grasas abdominal y cintura, y así tenemos una forma de manzana, algunos, ¿cierto?, no todos, algunos nomás. La piel áspera, el vello púbico en forma de rombo, se extiende de los genitales hacia arriba, el área pubiana, y el inicio de la eyaculación. Ahí presentamos, ¿no es cierto?, carácter del hombre. En el caso de la mujer, los senos están más desarrollados, una estatura un poquito más inferior, las caderas más anchas, las glándulas mamarias funcionales, glúteos más grandes, más grasa subcutánea, depósito de grasa principalmente en los glúteos y los muslos, forma de pera, vello púbico más restringido que en el varón. En la mujer abarca un área triangular dentro del pubis cubriendo la vulva y el monte de Venus, y el más suave, voz más aguda e inicio de la menstruación. Y en la pubertad, ¿no es cierto?, obviamente vamos a ver grandes eventos como los que se muestran acá, ¿no es cierto?, crecimiento del vello púbico, crecimiento peniano, ¿no es cierto?, estirón y la espermarquia o espermatarquia, no sé cómo se llama en español, pero supongo que espermarquia, así como menarquia, ¿no es cierto? Y comparativamente, si miramos, eso es lo bueno de este gráfico, ¿no es cierto?, es que vamos a ver que la mujer está avanzada en todo, los ganan en todo las mujeres, como siempre, ¿no es cierto? Ahí tiene la formación primero de pequeños, ¿no es cierto? ¿Cómo se traducirá esto al español? Cuando se están desarrollando los pechos, la primera fase de desarrollo, ¿tendrá un nombre especial? Ya. Entonces ya a los 9 años empiezan a aparecer los primeros, ¿no es cierto?, crecimientos de los pechos, hasta creciendo, ¿no es cierto?, a los 15 años, pero ya vemos que claramente este crecimiento es mucho más notorio. Nosotros no tenemos nada hasta esta edad que nos permita, ¿no es cierto?, crecer. El crecimiento del vello púbico, también en el caso del vello púbico se da cuenta, en el hombre estamos a los 12, en la mujer ya a los 10, ya está creciendo. La menarquia a los 10, en el caso del hombre 13, 14 años, la espermarquia. Y el estirón, la mujer a los 11 y en el hombre a los 13. Entonces, claramente, la mujer tiene un mayor desarrollo en todo ese sentido que nosotros. Ya. No sé si tienen alguna duda de esto. Perdimos, las mujeres nos ganaron claramente, así que, ¿qué le vamos a hacer? Ya, chiquillos.